Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con el Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias, comunidad, por estarme acompañando en este espacio. Gracias porque tiene el tiempo y el espacio no para escucharme a mí, sino para escuchar la palabra de Dios, que obviamente la comparte su servidor con la pretensión de que crezcamos en nuestra fe, que crezcamos en el conocimiento de quién es Dios, de cuál es su carácter, de cómo puedo yo relacionarme verdaderamente con Dios, porque no puedo presumir comunicarme con Dios o tener una vida de comunión con Dios, una vida devocional con Dios, y definitivamente no lo hago a través de su bendita palabra. Probablemente Él podrá realizar cualquier estrategia espiritual para que usted y yo nos encontremos con Él en un momento determinado, pero la esencia de quién es Él y de cuáles son sus estatutos, de cuál es la guía, de cuál es la dirección que usted y yo debemos de tomar en esta vida, lo encontramos en su bendita palabra. Ese día vamos a hablar de lo que es la misericordia, condensado en algunos versículos que aparecen justamente en el libro de Lamentaciones, y lo vamos a ver en el capítulo 3 de los versículos del 22 al 33, y le suplico que me acompañe. Si usted tiene la Biblia a su mano, sería lo ideal para que pueda ir filtrando, tal cual lo decía en la taza de café anterior, lo que se hable en este espacio. Si no está en la palabra de Dios, definitivamente no existe. Eso hágalo una regla en su vida, porque podrán venir con inventos X, Y, Z, o de la A a la Z literalmente, que no se encuentran en la palabra de Dios. Y si usted y yo no estamos preparados, pues definitivamente podemos caer precisamente en ese hoyo, en esa profundidad, o como digo yo a veces de una manera sarcástica, estar nadando en ese lago de ignorancia que definitivamente pues no nos va a conducir a tener esa relación armoniosa con nuestro Señor, y que indiscutiblemente nos lleve a conocerlo para que podamos vivir con paz y con tranquilidad. Acompáñenme, repito, Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 33, lo que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar al yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Y hay tantos elementos, como digo, a veces en un solo versículo encontramos tantas verdades, tanta esperanza, tanta luz, tanto de Dios, y que definitivo pues nos quedamos cortos con el tiempo, ¿verdad?, para poderlo compartir. Pero tal cual el título del capítulo 3 nos dice: esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Mi hermano y mi hermana, si usted lee desde los versículos del 1 al 66 que tiene este capítulo, encontrará pues diversas situaciones, pero cuando nos habla de esperanza, de liberación de la misericordia o por la misericordia de Dios, esta esperanza de liberación es de lo que sea, mi hermano, de lo que sea. El pecado que probablemente nos tiene cautivos, nos tiene sumergidos, nos tiene paralizados, nos tiene latigados, que nos mutila el vivir una vida plena en Cristo, definitivamente esa esperanza de liberación se encuentra acá. Y en esos versículos que acabamos de leer,
desde el versículo 22 nos dice claramente que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, nunca decayeron, nunca decayeron sus misericordias. La misericordia de Dios es una misericordia sin dobleces, es una misericordia que es derramada sobre nuestras vidas, tal cual lo dice el versículo 23. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Cuando nosotros hablamos de misericordia, mis hermanos, estamos hablando de una inclinación a compadecernos de los sufrimientos de otras personas. Sufrimientos y miserias de otras personas. En este caso, fíjese bien, esa inclinación y ese compadecimiento de los sufrimientos, de las miserias ajenas, son las suyas y las mías. Yo desconozco realmente cuáles son sus padecimientos, cuáles son sus sufrimientos, cuáles son sus miserias, pero usted y yo tenemos esperanza de liberación. Aquí estaban hablando de la liberación que el pueblo de Israel tendría de los opresores que en ese momento los asediaban, pero es vigente para el día de hoy. Repito una vez más, llamémosle pecado. Yo no sé, podrá ser un acreedor, podrá ser una enfermedad, podrá ser un problema familiar, podrá ser un conflicto laboral, lo que sea. Definitivamente la esperanza de liberación por la misericordia de Dios va a llegar. Nos lo dice la palabra. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Por tanto, en él esperaré. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que el Señor, mis hermanos, en esa misericordia que fue nueva hoy, esta mañana, y que con probabilidad usted y yo nos la agotamos, ¿verdad? Porque decía la predicadora Joyce Meyer en una de sus ponencias, que por qué son nuevas cada mañana, es porque dice que ya prácticamente a la mitad del día la misericordia nosotros ya la agotamos, mis hermanos. Ya la agotamos porque definitivamente vamos error tras error, ¿verdad? Gloria a Dios por aquellos que están petrificados y que no cometen ningún error, ¿verdad? Pero hablo a los que estamos conscientes realmente de la vida a veces deliberada que ofensivamente tenemos para con Dios. De una manera consciente, mis hermanos. Estamos hablando realmente entre adultos y es necesario que nos demos cuenta de eso. O sea, así como ignoramos realmente la misericordia de Dios en nuestras vidas y creemos que estamos ahí como el zacate, pues también ignoramos, mi hermano, que estamos ofendiendo a Dios. No nos dejemos cauterizar el corazón y la mente, que son los que tienen el entendimiento y el sentir de que ofendemos a Dios. Y que esa misericordia no debe de ser rebasada, mi hermano, no debe de serlo. Fíjese que cuando habla de misericordia, está hablando de un trato, fíjese bien, de un trato de parte de quien tiene misericordia. ¿Y quién es el que tiene misericordia? ¿De cuál es la misericordia por excelencia de la que estamos hablando? Estamos hablando de la misericordia de Dios a mi vida. Eso implica un trato que debe de ser compasivo, porque se le da a usted y a mí en ese sufrimiento, en esa miseria de la que hemos hablado y que va más allá del mérito o virtud que podamos tener. No, yo decía la vez pasada, mi hermano, si usted cree que usted pues tiene la bendición de Dios, que tiene la salvación de Dios, que tiene lo que tenga, mi hermano, en ese momento, y que usted se va a jactar que es por el mérito de lo que usted ha hecho, usted o está saturado de ignorancia o de orgullo, mi hermano, y definitivamente eso no está bien. Y yo debo de entender que ese trato compasivo que yo requiero de Dios, lo recibo cada mañana. Pero lamentablemente nos levantamos en el día a día, desconozco cómo se levanta usted, yo le puedo comentar cómo yo me levanto, y a veces el mismo Espíritu Santo nos sorprende y ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque ya su primera respuesta que dio no está en armonía, ¿verdad? Con lo que usted y yo decimos ser, ¿verdad? Somos cristianos, hijos de Dios. A muchos ya no nos cuesta decir somos hijos de Dios,
Pero muchos estamos caminando en esto y estamos caminando en esto porque la pretensión es llegar a ser personas totalmente diferentes un día y no solamente como un mero cambio, sino que porque el estar nosotros en ese trato diario y directo con Dios nos va a hacer que reflejemos su presencia, porque es eso lo que viene de la esencia de Dios a nuestras vidas. Mis hermanos, esa compasión es una compasión de esos males ajenos, tal cual lo estamos diciendo, ¿verdad? Sufrimientos y miserias. Y mi hermano, esto nos debe de conducir a entender que hemos recibido el perdón de Dios. Y si bien es cierto, mis hermanos, en ese reflejo que yo estoy diciendo que nosotros debemos de tener de la esencia de Dios en nuestras vidas, pues muchas veces lo estamos reclamando o clamando, que sería lo correcto, ¿verdad? Clamarle a Dios por esa misericordia, por esa piedad, ¿verdad? Por ese sentimiento de compadecimiento para nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no somos realmente personas que tenemos misericordia para con los demás. Reclamamos misericordia para nosotros, mal dicho, ¿verdad? Porque debemos de clamar por misericordia, pero a los demás no les damos esa misericordia, no tenemos ese trato compasivo para las demás personas, no hay compasión, mi hermano, no hay esa inclinación de compadecernos. Ahora, podría ser que probablemente algunos y algunas de los que están escuchando sí actúan de esa manera y gloria a Dios por eso. Pero también, mi hermano, vea lo amplio que es el espectro de todo esto, porque muchas veces ya el Señor, tal cual lo está diciendo el versículo 23, que nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Eso quiere decir que de parte de Dios ya está programado que usted y yo recibimos misericordia esta mañana y la recibiremos mañana y la recibiremos hasta el día en el que Él decida proveernos de esa inclinación de compadecimiento, esa compasión que tiene por cada uno de nosotros. De eso, tal cual estamos diciendo, sufrimientos, padecimientos o miserias. Pero, mis hermanos, en esa armonía de pensamiento podemos tener de parte de Dios esa misericordia. Podemos ser nosotros también misericordias, es decir, inclinamos nosotros nuestro corazón y nuestra mente a ese compadecimiento, a esa actitud compasiva y a esa conducción a perdonar a otros, y eso es maravilloso. Pero cuando entramos en un internamiento personal, así, ¿verdad? Yo pongo en mis escritos cuando asumo alguna responsabilidad, en esa responsabilidad personalísima que nosotros tenemos, en ese internamiento, porque mi hermano, la palabra de Dios está fuera de nosotros, pero también dice en el mismo Jeremías, que es el libro que le antecede a ese que estamos hablando, que esa ley está escrita en nuestros corazones, es decir, internamente. Pero lamentablemente, no solamente en este espectro, sino que en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida, no las aplicamos internamente para nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esa misericordia que lleva a esa inclinación, a ese compadecimiento, a esa compasividad que debemos de tener, a esa conducción del perdón, no nos la aplicamos a nosotros mismos y no somos misericordias con nosotros mismos, mi hermano. Es de entender tal cual funciona como el perdón. Muchos de los que estamos en este grupo hemos entendido que Dios ya nos perdonó. Muchos y muchas hemos entendido que hemos perdonado a terceros, por lo que sea. Ya sea que nosotros hayamos provocado, porque mi hermano, no pongamos aquí de oveja blanca, ¿verdad? Yo pues a veces también en mis estados o en mis perfiles pongo una oveja negra, mi hermano, ¿verdad? Porque realmente al final quizás he sido una de las que más problemas le he provocado a Dios, y ya pues en un momento determinado el Señor dijo, bueno, ¿y a este lo trato como oveja o como cabra? ¿Verdad? Entonces,
Pero realmente, mis hermanos, es necesario que nosotros llevemos a un análisis interno de todo esto y apliquemos todo lo que es de la palabra de Dios, mi hermano, a la vida interna de cada uno de nosotros, no solamente para compartirlo. Si yo estoy hablando este día con usted en este espacio que es público, ya lo he dicho y lo digo una vez más, no lo hago por ser popular, no me interesa. Hay otras plataformas que podrían llevarme y conducirme probablemente a tener millones de vistas, ¿verdad? Y millones de likes. ¿Me entiende, verdad? Si esta fuera la pretensión que tengo, pero simple y sencillamente tal cual el editor de este espacio, ¿verdad? Que es mi sobrino Eliseo Ruiz, pone allá el versículo, por tanto, ir y predicar. Entonces yo lo que estoy haciendo es predicando, ¿verdad? Y predicando palabra pura. No estoy predicando tampoco teología, no estoy predicando apologética, no estoy predicando ninguno de los preceptos teológicos en la formación, valga las comillas, formal, sino que simple y sencillamente como usted y yo, que somos congregación, que nos sentamos y que escuchamos palabras desde un púlpito, desde un atril, desde donde sea, mi hermano, y leemos la palabra de Dios, la quiero compartir con usted. Y por ser uno de los que principalmente saborea la misericordia de Dios cada mañana, es que he pretendido hablar ese día con usted y decirle, tal cual, mi hermano, ¿verdad? Usted debe de entender que Dios derrama misericordia sobre usted, que usted y yo, al ser un reflejo de lo que es Dios, también debemos de impartir misericordia a otras personas, pero también a nosotros mismos. Esto, al ponernos en el punto de que la misericordia conduce a Dios a perdonarnos, ¿a cuánto Dios no nos ha perdonado, mis hermanos? Repito, ¿verdad? En el tema de las ovejas, o sea, hay ovejas blanquitas y puras, pero no pretendamos ser eso, mi hermano. Pretendámoslo en esencia, no en apariencia, porque muchas veces queremos aparecer como que si fuésemos nosotros irreprensibles, pero esa evaluación solamente la puede hacer en el corazón nuestro bendito Padre Celestial. Ya dijimos en la tasa anterior, no nos esforcemos por tener una apariencia de agradabilidad para terceros. No. Si bien es cierto, eso será un resultado de que yo quiero estar en una relación íntegra con Dios, y eso me va a hacer reflejar precisamente su presencia, pues mire, mi hermano, no va a ser necesario que nosotros nos pongamos en ninguna plataforma. O sea, desde el momento en el que abrimos la boca para poder saludar a una persona, en ese mismo instante, aunque usted no lo crea, se percibe precisamente la presencia de Dios en su vida y en la mía. Y, mis hermanos, ¿verdad? Reconozcamos nosotros que tal como nos dice el versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No solamente está hablando de la salvación que usted y yo recibimos ya de nuestras almas, mi hermano, sino la salvación de cualquier circunstancia, tal cual lo decía, no lo sé, su trabajo, su familia, su matrimonio, sus relaciones interpersonales, su salud, su profesión, lo que sea, mi hermano, pongámoslo ahí en la bandeja de situaciones de las cuales nosotros requerimos la inclinación de ese compadecimiento de parte de Dios, que tenga compasión de nuestras vidas y que eso, mi hermano, no lo conduzca a Él a perdonarnos. Pero entendamos de que si Él lo está dando por sentado en esa bendita palabra y nos está diciendo que nueva es cada mañana y que su fidelidad es grande, mi hermano, declarar, tal cual lo dice el versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Yo sé que la espera es, yo no sé cuántos de los que están escuchando en este espacio tienen esa virtud de saber esperar. Definitivamente es algo que solamente Dios puede darle a usted, mi hermano, en su mente y en su corazón. Yo me desespero bien rápido. Si tengo que esperar un resultado, pues lamentablemente muchas veces pierdo esa oportunidad de vida por estar en esa angustia y tormento de estar esperando. Pero la espera que es en Dios, mi hermano, mire, no nos desesperemos, porque la espera que es en Dios
tal cual sea la respuesta. Si es sí, gloria a Dios. Si es no, gloria a Dios. Y si es esperémonos, gloria a Dios. Porque el resultado que viene de parte de Dios, mi hermano, es de entender que lo que lleva consigo es precisamente esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 31, para poder cerrar, mi hermano, en ese espacio, dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que si con probabilidad usted y yo estamos pasando por una situación que nos ha llevado en razón de las decisiones equivocadas que hemos tomado, las consecuencias deberemos de asumirlas, pero con esa misma situación el Señor también tendrá ese compadecimiento, mi hermano, esa compasividad, ese perdón propicio de parte de Él para nosotros, mi hermano, y definitivamente debemos de entender también que en esa multitud de misericordias, mi hermano, el Señor tiene esa inclinación a que no pretende destruirnos, sino edificarnos. Cuando Dios destruye algo en su vida y en la mía, a mí me ha costado, no puedo decir, ay, ya me lo asimilé, mi hermano, de una sola vez. No, eso cuesta, definitivamente cuesta, pero sí se logra entender que cuando Dios destruye algo en tu vida, mi hermano, es porque va a construir algo mucho mejor. No te dejará tirado, mi hermano. Él mismo se encargará de levantarte para su honra y para su gloria como un pilar de fe en su congregación. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio, en este tiempo. Si usted tiene a bien compartirlo con alguien, hágalo. Si usted considera que hay algo de sabiduría en las palabras que van fuera de lo que es la palabra de Dios, hágalo, pero principalmente comparta la bendita palabra de Dios. Que Dios me lo guarde, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite y usted también.